Hola, ¿qué tal? Yo soy Osvaldo Ávila y junto a mi compañera Michelle les estaremos hablando del presidente Lázaro Cárdenas, en qué año llegó a la presidencia, a quienes venció en campañas electorales, cuál era su política y un pequeño resumen de lo que hizo en su sexenio. Comenzamos. El general Lázaro Cárdenas del Río nació en Michoacán, donde fue gobernador. Participó de forma activa en la Revolución Mexicana. Tan solo a sus 39 años fue presidente de México de 1334 a 1340. Caracterizó la política económica cardenista como populista. Hubo un importante crecimiento industrial del PIB, Producto Interno Bruto. Se duplicó entre 1932 y 1945. Hubo mayor gasto del Estado para estimular el desarrollo por la crisis financiera mundial. Hubo un fuerte gasto de inversión. Se reduce el gasto del ejército y se aumenta los gastos en el tema de inversión pública, o sea, de la infraestructura, que es por lo que más se caracteriza el cardenismo. Su sexenio se caracterizó más por la política de reparto agrario. No solo fue el presidente que hasta ese momento es el que más ha repartido en el aparato de la Constitución, sino que impulsó grandes cooperativas, pero a la larga no resultaron exitosas. En 1938, ante la caída de los ingresos por la recesión externa, que fue relevantemente grave, el déficit público fue de alguna significancia. En esos sentidos, el gobierno de Cárdenas marcó en el inicio de la posteriormente llamada política desarrollista, tuvo su época dorada en los próximos 12 sexenios. El 1 de julio de 1934 se llevaron a cabo las elecciones en las cuales participó Lázaro Cárdenas por el Partido Nacional Revolucionario. También participó Antonio Villarreal por el Partido Antirreeleccionista. También participó Hernán Laborde por el Partido Comunista. Por último participó Adalberto Tejada por los partidos independientes socialistas. En dichas elecciones, Lázaro Cárdenas resultó triunfador con 2.268.000 votos. Lázaro Cárdenas, al tomar el poder el 1 de diciembre de 1934, externó llevar conforme su plan sexenal y satisfacer todas las deudas de la Revolución Mexicana. Dijo, y cito textualmente: "Nada puede justificar con más elocuencia a la larga lucha de sacrificios de la Revolución Mexicana, como la existencia de regiones enteras en la que los hombres de México viven ajenos a toda la civilización de materia y espiritualidad, hundidos en la ignorancia y la pobreza más absoluta, sometidos a una alimentación, a una ausumentaria y a un alojamiento inferior e impropios de un país que, como el nuestro, tiene los recursos y materiales suficientes para asegurar una civilización más justa". Ahora hablaré sobre la política de salud durante el cardenismo. Esta sección se integra por 4 estudios: aspectos médicos sanitarios en México, campañas contra enfermedades y hospitales durante el cardenismo, y la medicina militar. La política nacionalista del presidente llevó a importantes repartos de tierras a los campesinos, y su política educativa originó, entre otras cosas, como la creación del Instituto Politécnico Nacional, que todos conocemos, que enmarcó las escuelas de medicinas, y también creó el servicio social para los pasantes de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por parte del presidente Cárdenas puso atención en la medicina preventiva y asistencial. Además organizó múltiples campañas para diferentes enfermedades como son la viruela, el tifo, tuberculosis, paludismo y enfermedades de transmisión sexual. Y se dio especial atención a la asistencia materna infantil. Otra cosa importante que hizo Lázaro Cárdenas fue la legalización del petróleo. Esto ayudó a crear empleos, a que nosotros tuviéramos más alcance o mejor rendimiento del petróleo, que fuera más económico, por decirlo así, y evitar que manos extranjeras aprovecharan de él y lo compráramos más caro. El líder Lázaro Cárdenas ayudó mucho en educación. También creó la Escuela Nacional de Educación Fiscal. También creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. También creó el Colmex, el Colegio de México.
Todos estos institutos fueron pilares para el progreso de la educación nacional. En pocas palabras, el sexenio de Lázaro Cárdenas fue una época en la que el país tuvo estabilidad económica y tuvo mucho crecimiento de materia, educación, economía, y fue una estabilidad política, por decirlo así, bastante buena. Su lema de Lázaro Cárdenas era México para los mexicanos, y eso trató de hacer él en su sexenio. Él deja la candidatura, o bueno, la presidencia más bien, en 1940, ya que son 6 años, pero no se aleja de la vida política, ya que ayudó a varios, de hecho a su sucesor, varios como Manuel Ávila Camacho, su sucesor de 1940 a 1946, y también influyó en la candidatura de Adolfo López Mateos de 1958 a 1964. Sabemos que Adolfo López Mateos pues tuvo un problemilla ahí, pero ya ese es otro tema. Bueno, y con esto y con lo que aportó mi compañera Michelle, terminamos el tema de Lázaro Cárdenas. Espero les haya gustado mucho, y en términos generales creemos que no es un presidente malo. O sea, fue bastante, aportó demasiado al país. Y pues con esto terminamos y cerramos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.